doy la bienvenida a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Hoy veremos la parte 5 de El creyente y el pecado. En esta ocasión, ¿cómo distinguir si somos carnales o espirituales? Como siempre, tendremos la Palabra del Señor, luego en oración y continuaremos. Dice la Escritura, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Oremos. Padre, permítanos entonces en esta ocasión entrar de lleno en esta parte importante para la vida de un creyente. Lo que usted aspira es que seamos creyentes espirituales y allí queremos llegar. Hoy, Señor, que podamos de alguna manera tomar ese sendero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos visto el pecado y sus consecuencias. Las tres conductas del ser humano respecto al pecado: el ser natural, el ser espiritual y el ser carnal. También que los creyentes, al tener el Espíritu Santo en su vida, según su decisión voluntaria, pueden ser carnales o espirituales, debido a que han sido liberados de la esclavitud del pecado y poseen las dos naturalezas en su vida: la tendencia al mal o carnal y la espiritual brindada por Dios en el momento que creyó y recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Dijimos que muchos creyentes, al no entender esta parte de la salvación y vida cristiana, se esfuerzan por ser perfectos conforme les han planteado los moralistas y religiosos. Y como no pueden sostener con sus fuerzas una vida acorde a lo que deben o no hacer, terminan frustrados, derrotados y desmoralizados por no conocer esta verdad. Y Satanás se aprovecha de esto para manipular las mentes de los creyentes inmaduros, hacerles dudar de su salvación y en muchos casos terminar siendo hijos e hijas desobedientes de una manera casi constante. Por eso la Biblia, respecto a lo que éramos, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2, los versos 1 y 2. ¿Se da cuenta? Antes estábamos esclavizados al mal y muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, salvos por la fe, hemos sido llamados en Cristo a dejar las prácticas de la carne. Sin embargo, por falta de madurez espiritual, Satanás nos engaña y nos empuja a que hagamos estas cosas y pasemos a ser, abro comillas, operados, cierro comillas, o sea, manejados por él, y por ende a ser hijos e hijas desobedientes, por tanto carnales. Por eso hoy veremos la manera de cómo nos podemos dar cuenta de esta realidad y así entender y comprender en qué condición estamos y decidir ser victoriosos espiritualmente. Primero, debemos analizar si somos realmente creyentes. En segundo lugar, si lo somos, ¿en qué grupo estamos? ¿Entre los carnales o los espirituales? Ante todo, debemos manifestar que todos pecamos y requerimos de un Salvador. Dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todo ser humano es pecador por naturaleza y también por decidir pecar. De esta manera, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, quienes llegamos a Cristo y por la fe recibimos el regalo de la salvación, también se nos brinda libertad de la esclavitud del pecado y pasamos a ser hechos hijos e hijas de Dios, pues se nos comparte la naturaleza espiritual mediante el sello del Espíritu Santo. La diferencia entre un creyente de un no creyente es el tener o no el Espíritu Santo en la vida, pues es el sello del Espíritu Santo que nos hace sus hijos, hijas, y nos brinda la garantía de la salvación y el poder para vivir la vida cristiana. ¿Esto quiere decir que los creyentes están exentos de caer en pecado? No, pues el creyente, si bien es libre de la esclavitud del pecado, aún mantiene esa inclinación por su naturaleza carnal. Por tanto, está en la disyuntiva de someterse a Dios
o ceder a la tentación de su antigua manera de vivir conforme a la carne. Por lo que el creyente puede fallar y pecar. Por tener al Espíritu Santo, cuando falla o peca, se acciona la alarma espiritual en su vida y su superconciencia, brindada por el Espíritu Santo, le redarguirá y le hará saber que está en pecado, pues el Espíritu Santo se entristece haciendo saber el error, el pecado cometido, y empujará al creyente hacia el arrepentimiento para que sea restaurado. Pues si ha pecado, el creyente sabe que ha roto su relación con Dios, que está temporalmente bajo condenación y debe arrepentirse, confesar su pecado y usar el camino de restauración provisto por Dios a través de Jesucristo. La Escritura dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 de Juan capítulo 2, verso 1. Así que todos pecamos y requerimos de un Salvador. Los no creyentes para llegar a ser salvos, los creyentes para permanecer en el sendero de la nueva vida, avanzando hacia la madurez. Ahora pasemos a considerar cómo distinguir si no soy creyente o soy un creyente carnal. Las Escrituras dicen: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5 del 19 al 21. Dado que las obras de la carne están presentes en no creyentes y en creyentes carnales, aunque los no creyentes las practican normalmente como algo natural, nos preguntamos: ¿cómo distingo si soy aún no creyente viviendo en la carne porque no tengo el Espíritu Santo, o soy un creyente que, teniendo al Espíritu Santo, estoy cayendo en las redes de las tentaciones de la carne? La respuesta es la conciencia en el no creyente y la llamada superconciencia en el creyente. La conciencia brinda la diferencia entre el bien y el mal, según su propio conocimiento natural. En el no creyente actúa su conciencia con los valores propios de su conocimiento. La superconciencia es la que recibe la asistencia del Espíritu Santo para aprender y diferenciar no solo lo bueno y lo malo, sino lo que es bueno y agradable a Dios, y nos da el poder de renovar la mente y el corazón del creyente, es decir, lograr crecer espiritualmente. Por eso se nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, los versos 1 y 2. Así que, tanto el no creyente como el creyente carnal actúan de una manera similar, pero con motivaciones e intensidades diferentes. ¿Cómo distinguir? Veamos, el no creyente es un impío, es decir, no le importa lo que practica, lo considera natural. Es más, muchas veces hasta se gloría en lo que hace y se complace con quienes lo hacen, es decir, practica el pecado sin nada o poco remordimiento. El creyente carnal, si bien hace cosas semejantes a un impío e inicuo, ya no practica esto de una manera natural. Por tanto, el Espíritu Santo, a través de la superconciencia, le redarguirá y no le dejará en paz, instándolo a que se ponga a cuentas con Dios. Así que la diferencia es interna, y solo Dios y la misma persona lo puede saber o darse cuenta, a menos que lo haga extensible a un consejero o confidente, quien le puede ayudar a darse cuenta de esta realidad. En segundo lugar, ¿cómo distinguir si soy un creyente espiritual o un creyente carnal? Si llegué a la conclusión que soy creyente,
¿Cómo me doy cuenta si soy espiritual o carnal? La Biblia dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como humanos? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Primera de Corintios 3:3. En cambio, dice en Primera de Corintios, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. Primera de Corintios capítulo 2, verso 15. ¿Se da cuenta? El creyente carnal es el que aún se deja llevar por sus pasiones y deseos propios de la carne, o porque decide hacerlo a pesar de darse cuenta que está obedeciendo a su inclinación al mal. Así que el creyente carnal es inmaduro, débil, no ha crecido espiritualmente y se lo puede catalogar en dos categorías. La primera se trata de los creyentes recién convertidos que entran al proceso de madurez espiritual y están recién creciendo espiritualmente, son niños espirituales. Estos aún cometen errores, pecados, porque aún no ponen en prioridad la palabra de Dios ni la dirección y sometimiento al Espíritu Santo, pero avanzan hacia allá. La segunda son los creyentes que les gusta oír, pero no hacer. Estos son creyentes, pero los afanes de la vida y el dar prioridad a sus deseos no les permiten madurar espiritualmente. Estos conocen la palabra, pero libre y voluntariamente ceden a la carne. Sin embargo, ambos grupos se sentirán culpables, derrotados y en conflicto interior por la presencia del Espíritu Santo que les redarguirá en su fuero interior. En ambos casos, son creyentes inmaduros. Como tales, su comportamiento es similar a un no creyente, pero con ciclos de arrepentimiento, ya que el no creyente es practicante del pecado y lo hace sin mucho o nada de remordimiento, mientras que el creyente carnal mantiene ciclos y es empujado por el Espíritu Santo al arrepentimiento. Generalmente un creyente inmaduro, carnal, gusta de la palabra de Dios, las reuniones cristianas, aprende cosas, pero tiene más prioridad y temor a las cosas del sistema que a Dios mismo. Por ejemplo, a un creyente carnal le importará más lo que la gente diga de él, lo que piensa el pastor de él, etc. Es decir, le preocupa más lo que piensen las personas antes que obedecer a Dios. Temen más al que dirán y su imagen ante el mundo que ante Dios. Los creyentes carnales son manejados, operados por el enemigo a través de sus emociones. Entonces actúan y hablan de acuerdo como se sienten o de acuerdo con la gente que estén. Y como entran en conflicto interno con la palabra de Dios y el Espíritu Santo que no les deja en paz, es muy común que se muestren irritables, en conflicto y descontentos con ellos mismos y sin paz. Por tanto, no encuentran satisfacción consigo mismos, ni en ninguna congregación, por el temor que Dios impone a través del Espíritu Santo y su palabra. Entonces, por cualquier motivo se muestran descontentos, buscando justificativos y acusando a otros por sus malas decisiones. Esto les lleva a saltar de congregación en congregación y a defender y ocasionar partidismos como yo soy de Pablo o yo soy de Apolos, solo por no sujetarse a Dios. Este conflicto interno es la diferencia entre un creyente carnal y un espiritual, y eso solo lo sabe Dios y el mismo creyente. En cambio, un creyente espiritual es alguien que diligentemente sigue los deseos del Espíritu Santo, fundamentado en la palabra de Dios. Se alimenta constantemente de las Escrituras, busca la dirección del Espíritu Santo, permitiendo que Dios transforme cada área de su vida. Es decir, su relación con Dios es el centro y prioridad en su vida. Esto no implica que no cometa errores y peque, pero inmediatamente se someterá a Dios y se pondrá en paz con Él mediante el arrepentimiento, acudiendo a Jesucristo como su abogado y corregidor, despojándose de ese error e ir madurando cada vez en la obediencia y sometimiento a Dios. Por tanto, la diferencia entre un creyente carnal de uno espiritual es la relación personal con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pero usted dice, ¿cómo puedo darme cuenta?
He aquí algunas señales de madurez espiritual a considerar. Como se habrá dado cuenta, solo Dios y el creyente puede calificarse realmente en qué condición está. Los demás podemos inferir y darnos cuenta de algunas conductas, y con derecho y obligación espiritual podemos acercarnos al creyente que muestra esta conducta para, con la palabra de Dios y guía del Espíritu Santo, expresarle nuestra preocupación y darle nuestro consejo espiritual. Pero jamás debemos juzgar. Eso solo le compete a Dios como juez. Es decir, usted y yo no podemos juzgar a ningún creyente como carnal o no creyente. Eso le compete a Dios. Pero podemos dar nuestro criterio y consejo, mas no un veredicto. Lo más importante es mirarnos y catalogarnos a nosotros mismos delante de Dios mediante la guía y dirección del Espíritu Santo. Por ello veremos algunos lineamientos que nos muestren personalmente en qué condición estamos, mediante algunas señales de madurez espiritual. Vamos con la primera. Es nuestra orientación de vida. Dicen las Escrituras, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Así es que la primera señal para ubicarnos en qué lado de estilo de vida estamos es distinguir a ciencia cierta nuestra manera de pensar. ¿Dónde estamos fijando nuestros pensamientos? Pues pensar, en este contexto bíblico, es donde estamos fijando nuestra mente, lo que pensamos recurrentemente. La pregunta entonces es, ¿en qué pienso la mayor parte del tiempo? ¿En las cosas del mundo o en las del reino de los cielos? Califíquese ante Dios y acuda a su palabra y la guía del Espíritu Santo. La segunda es nuestra motivación de vida. La Biblia expresa, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:17. La pregunta a hacernos es, ¿cuál es la motivación que me lleva a actuar de tal o cual manera? Una señal de nuestra vida espiritual es lo que hacemos, pero en ella va implícito un estado interno, la motivación. Por tanto, como creyentes debemos cuestionarnos, ¿por qué lo hago? ¿Es por la vanagloria, por aplausos, por reconocimiento o en sentido religioso querer comprar el perdón y la salvación ante Dios mediante obras? Etcétera, etcétera. O el otro lado, me motiva el amor a Dios, el ser agradecido. Por tanto, lo hago para el Señor sin considerar nada a cambio. También cuestionarnos cuando me comunico con otros. ¿Hablo frecuentemente de la palabra de Dios y su amor o me dejo llevar por las conversaciones que no edifican y dañan las buenas costumbres? Su respuesta a estas interrogantes le brindarán su ubicación espiritual o carnal. Una tercera, disciplina por no obedecer. ¿Sabe lo que dicen las Escrituras? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin la disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hebreos capítulo 12, los versos del 6 al 8. Así es que otra señal clara es la disciplina. Si realmente somos hijos e hijas de Dios y vivimos carnalmente, a sabiendas, Dios primeramente nos redarguirá a través de su palabra y el Espíritu Santo. Pero si insistimos en esa inclinación, Dios nos disciplinará. La verdad es que si somos verdaderos creyentes, hijos de Dios, y a pesar de ello insistimos en vivir carnalmente, a pesar de los llamados al arrepentimiento, seremos disciplinados por el Señor, precisamente porque somos sus hijos e hijas amados por Él. Si no somos disciplinados, aun cuando insistimos en vivir y actuar bajo la carne, debemos meditar y cuestionarnos, ¿realmente soy hijo o hija de Dios? A lo mejor no lo somos, y estamos en la iglesia como religiosos, que anhelamos ser sus hijos, sus hijas, pero que no hemos aceptado realmente por la fe a Jesucristo en nuestras vidas.
La evaluación al menos a estas 3 señales espirituales nos pueden ayudar a identificar en qué posición y condición espiritual estamos. Concluyamos. Diferenciar si soy o no creyente, o entre creyentes espirituales y carnales, es de fuero interno en la persona y de cada creyente, y solo Dios y la misma persona puede catalogarse y juzgarse. Los demás creyentes podemos intuir, percibir, y con derecho y obligación podemos acercarnos en amor y amonestar al creyente que percibimos está en la carne, sin juzgar ni condenar. Eso le compete a Dios. Por eso las Escrituras dicen: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que desea hacer algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Gálatas capítulo 6, los versos del 1 al 5. El consejo de Jesús respecto a esto fue: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O, ¿cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo capítulo 7, los versos 3 al 5. Y también dirá: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor estará en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, verso 4 y verso 10. Así que hay 2 tipos de creyentes: los carnales y los espirituales. Dios anhela llevarnos hacia la madurez espiritual, que es el proceso de santificación. Debemos decidir avanzar constantemente hacia la madurez que nos irá moldeando a la imagen de Jesucristo, pues es Él el modelo de creyente espiritual. Satanás quiere que nos miremos unos a otros, no para ayudarnos a madurar, sino para criticarnos, mordernos, arañarnos y ojalá matarnos. Que estas reflexiones nos lleven a madurar, darnos cuenta y desechar las prácticas del enemigo, quien camufladamente nos hace carnales. Decidir madurar espiritualmente y ayudar a otros creyentes a continuar en el camino de la santificación, por ende, llegar a ser creyentes espirituales. Amén. Ahora oremos. Gracias, Señor. En realidad las cosas son fáciles de entenderlas, aunque no será tan fácil practicarlas si no nos sometemos a su poder a través del Espíritu Santo y a la dirección de su palabra escrita, la Biblia. De hoy en adelante permítanos leer su palabra, anhelarla, saborearla, meditarla y por supuesto ponernos en oración para que la asistencia del Espíritu Santo nos dé el poder. Decidir hacerlo con el poder suyo y salir victoriosos. Debemos avanzar cada día hacia la madurez espiritual, ser seres espirituales porque marchamos guiados por el Espíritu, aunque no seamos perfectos. El hecho de la perfección solamente lo lograremos cuando estemos en su presencia, pero cada vez debemos avanzar hacia la imagen de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y es el modelo a seguir. Que así sea con cada hijo e hija suya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias. Pronto estaremos de nuevo con otro mensaje. Hasta entonces, Dios les bendiga.